Another significant development on the horizon is our digital euro. We are in the preparation phase, and we are expecting European legislation. Once that is done, we will decide whether we move forward with developing a digital form of cash, your digital euro. Políticos corruptos, sombras en la noche, asesinos traidores, llenos de reproche, nos esclavizan palabras manipuladoras, pero hoy seremos los héroes sin cuartel. La sangre del pueblo llora en la tierra, mentiras doradas disfrazan su guerra. Despierta el fuego en los ojos cansados, España te las como puedas, estamos armados. Lucha en las calles, gritos en el aire, levanta la voz, no más nos paren. España te las como puedas, es el grito eterno, defiende tu vida, ha llegado la guerra final. La traición se oculta tras de sus promesas, pero cada palabra es una vil gentileza. Retumba la rabia en cada rincón, España te las como puedas, nuestra misión. Los héroes se levantan de entre cenizas, con puños cerrados y mil cicatrices. Rompe las cadenas, somos la resistencia. España te las como puedas, con nuestra insistencia. Somos los elegidos para esta batalla. La gente despierta, llena de venganza. Soldados eternos, llenos de luz, acabaremos con los demonios. Pero ya se acabó, el pueblo va a actuar en esta guerra entre bien y el mal. Solo la unión entre hermanos. Lucha en las calles, gritos en el aire, levanta la voz, no más nos paren. España te las como puedas, es el grito eterno, defiende tu vida, rompe el yugo interno. Pues muy buenas y bienvenidos al Ojo que todo lo ve. Esta noche vamos a hablar sobre la cultura canaria, que poco se sabe, poco nos enseñan en el colegio. Nosotros sabemos que la montaña más alta de España es el Teide. Sabemos que tiene unas playas muy guapas y que todo el mundo se va de vacaciones allí, que los mejores plátanos son los de Canarias, pero poco más. Así que para eso tenemos aquí a un puro canario que nos va a contar un montón de cositas sobre Canarias. Así que buenas noches, Anoide. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches, gracias por la introducción y nada, también por el interés, y creo que es una iniciativa muy buena la de pues querer compartir un poco y divulgar pues el tema de los aborígenes canarios, que es algo que pues
no, pues no forma parte tanto, ¿no? Sí, la gente le suena la palabra guanche, pero a la hora de, pues, saber un poco, ¿no? Más en profundidad de qué va el tema, no suele formar parte del imaginario colectivo de España ni en muchos sitios, salvo en Canarias. Sí, sí. Bueno, ya Entonces, como te comentaba antes, se asemeja mucho más a culturas de Centro y Sudamérica que a África o Europa, desde luego, estando mucho más cerca que de África y de Europa. Es curioso. No sé si sí, en de algún hecho, momento la Tierra se ha movido o qué coño ha pasado, pero el caso es que así es. bueno, fíjate que es algo que es bastante interesante, ¿no? Que resulta que, bueno, pues el tema de que se han encontrado, supongo que porque, me imagino, perdón, que sabes que después de la conquista, aunque ya iremos después con eso, una de las cosas que pasaron con los guanches fue que se cristianizaron de manera voluntaria. Ellos les apuntaron con un arcabuz y ellos voluntariamente se cristianizaron. Entonces, en este caso, pues bueno, a lo mejor se cree que viajaron igual que algunos dice que se pudieron integrar por su valor como guerreros en los tercios y bueno, se unieron a las filas del ejército con nombres ya castellanos. Por eso es difícil la trazabilidad de árboles genealógicos porque muchos asumieron nombres cristianos. Entonces, pues a lo mejor fueron llevados a colonias y bueno, se dice que hay vestigios en zonas como Puerto Rico de guanches. O sea Sí, se comparte, sí, me refiero a nivel genético, dice que hay trazas que coinciden con las guanches. Puede ser algún tipo de antepasado común o puede ser que se fueran para allá y se mezclaran, no sé, porque se dieron entre los aborígenes de Puerto Rico. sí, claro, Según, porque al ser un territorio de islas, supongo que el mar siempre ha sido muy importante para pero la gente fíjate, de ¿sabes ahí. cuál es lo curioso de esto? Que los guanches, hasta hace bien poco se creía que no conocían la navegación. De hecho, se negaba por historiadores de manera tradicional, sobre todo hasta finales de los 90, que tuviera la capacidad de navegar entre islas. O sea, cuando se sabe que que tenían conflictos, porque esto lo explicaremos luego, pero bueno, los guanches eran solo el gentilicio para los de Tenerife. Ujú. Cada isla tenía su propio pueblo y aunque tenían orígenes tanto genéticos como culturales comunes, había diferencias en deidades, etcétera, e incluso en su organización. Hay algunos que eran más, digamos, de carácter tribal y había otros que ya eran protoestados. De hecho, durante Ujú. siglos, Tenerife constituyó un solo menceyato, que luego se dividió en 9 reinos diferentes. Entonces, siendo el último rey Gran Tinerfe, el último Mensei. Pero bueno, el tema es que, volviendo a lo que nos ocupa, lo que vamos a hacer esta noche es intentar hacer un recorrido general y bueno, pues diremos un poquito cuál era su nivel tecnológico, sus materias primas, etcétera, y se intentará pues un poquito, bueno, arrojar luz. Yo para empezar no soy experto, lo que voy a hacer es intentar divulgar aquellas cosas que se dicen desde los que sí que son expertos y esas cosas con las que el acervo cultural que tenemos los canarios, a menos de mi generación, yo tengo 38 años, pues lo que se veía en la tele, en el colegio, lo que sabían tus mayores, etcétera, que luego te das cuenta de que fuera nadie lo conoce. Entonces, quiero decir que vaya por delante la humildad de que lo haremos lo mejor posible, con el amor y el respeto que tengo por mi tierra y por su historia y por su cultura, pero que esto es un recorrido general en el cual se va a intentar pues divulgar pues tratar temas como por ejemplo lo que hemos hablado de la navegación, que ha habido algunos bueno, algunos elementos que apoyan la teoría de que sí que navegaban. Es como que se sabía que había desplazamiento por parte de ellos, pero no se encontraban vestigios, digamos, físicos de este, ¿cómo se llama? Embarcaciones que hayan sobrevivido a ellos. Claro, pero es que con las embarcaciones de entonces el material se deteriora muy fácilmente porque supongo que Ahí, sería de ahí quería, madera
Y de juncos y cosas así que no dura mucho en el Ahí, tiempo. ahí quería llegar. De hecho, hay una leyenda que habla de eso. Y bueno, en fin. Vamos por partes, ¿vale? Porque nos hemos hemos mezclado varias Vale. cosas. Y me Pues yo, gustaría ir por. lo primero que te quería preguntar es que Dime. tú sepas, o que se sepa allí, hasta dónde se remonta en el tiempo la cultura canaria, los primeros canarios que se tenga noticia o escrito o lo que Vale. sepa de. Antes de responderte a la pregunta, quiero hacer un inciso para que los espectadores lo tengan en cuenta, ¿vale? Cualquier cosa que yo diga, puede llegarte alguien y decir, eso no es así, o eso no es, como te digo, no está tan claro, no es, yo te voy a decir las opiniones que hasta donde yo sé son las más aceptadas por la comunidad, pero lo que quiero decir que como es una cultura de la que se perdió mucho, las fechas o hay diferentes variantes, inclusive es que hay hasta diferentes teorías sobre cómo surgió a nivel geológico. Yo te voy a explicar y a los espectadores las más divulgadas, las más aceptadas, las más, digamos, pues eso, con mayor consenso, ¿vale? De los investigadores. Entonces, he leído que hay gente que sitúa en el siglo I después de Cristo, después de la llegada de los romanos, las primeras oleadas de colonos del norte de África, y hay otros que te lo sitúan incluso en el siglo X antes de Cristo, con lo cual el, el abanico, el rango de margen de error es bastante grande. ¿Cuál es la más aceptada? Siglo V antes de Cristo es la más aceptada hasta donde yo sé, que repito, no soy un experto, me he intentado documentar para hacer esto de manera respetable, para que la gente no pierda el tiempo, ¿no? Y que tenga cierto rigor, pero repito, yo me limito a ir a las Ujú. fuentes e intento, pues, nombrar las más, eh, en fin, las que tienen más consenso. En cuanto al origen geológico, tienes en esa imagen que se ve ahí, que pueden ver los espectadores, Sí, el origen, otra cosa que, dime, perdona, una cosa que te quería preguntar. ¿Son sí, todas y cada una de las islas de origen volcánico? Todas ellas. sí, sí, a Todas ver, ellas. es que a eso voy, es que se supone que sí, yo te voy a decir, porque hay más, hay diferentes teorías sobre su origen, pero la que yo he visto más aceptada, porque he consultado varias fuentes, la más aceptada es que están sobre un punto caliente, la corteza de la Tierra, donde digamos hay una acumulación de magma. Es una zona caliente, ¿vale? Entonces, se fue, digamos, brotando, filtrando el magma de ese punto caliente que está al lado de África, en la corteza, ¿no? En el subsuelo marino, y se fueron acumulando hasta crear a lo largo de millones de años las islas. Ahí, como puedes apreciar, las islas que están más cerca de África, que son las orientales, Fuerteventura y Lanzarote, que para quien no lo Las más sepa, pues antiguas. Son las más sí, antiguas. son las más antiguas. Eso que pone ahí son 20 MA, se refiere a millones de años, ¿no? Entonces, como Sí. puedes ver, Lanzarote, que es la de arriba, tiene 15 millones de años, Puerto Ventura Ujú. tiene 20, y luego va decreciendo, si te fijas, en Gran Canaria, que tiene 14, Ajá. luego Sí, Tenerife según va tiene más 11. adentro. Según va más adentro va decreciendo. Ujú. De hecho, lo que pasó en La Palma es porque lo dijeron en las noticias, que la gente no se acordará, es porque es de las islas, después del Hierro, es la más joven. ¿Qué pasa? Que al ser más joven tiene más actividad volcánica. Claro. Entonces, claro, entonces en este caso las Islas Canarias pues fueron surgiendo, como te digo, la más joven, entre comillas, tiene más de 1 millón de años, con lo cual pues, llevan ahí tiempo, pero se cree que eso, los primeros pobladores, hay gente que dice que incluso me parece que era Plinio el Viejo, uno de los primeros que llega allí en cuanto a si era Plinio el Viejo, la denominó las Islas Afortunadas, que es el quien le dio el nombre de las Islas Afortunadas. Y como te dije antes, hay gente que sitúa a los romanos como los primeros visitantes, pero bueno, yo voy a irme por la teoría más aceptada, hasta donde yo he podido leer, repito, no soy un académico, que primero pues vinieron en el siglo V antes de Cristo los pobladores desde el norte de África en oleadas, ¿vale? Se cree que pudo ser, huyendo a lo mejor de la desertificación, se cree que a lo mejor fue que dieron con las islas de manera accidental, y en este caso
Lo que sí se sabe es que fueron llegando en oleadas, es decir, se fueron colonizando de manera bastante, vamos a decir, abrupta, ¿no? De bastante en cantidad. Con respecto a los nombres que recibían las islas por los primeros pobladores, pues te los digo, sería Achinech, que sería los guanches, los que habitaron Tenerife, la llamaron Achinech. El Hierro se llamó Esero por los Bimbaches, que era el pueblo aborigen, que todo el mundo pues tiende a pensar que los guanches eran los habitantes de todas las islas, y no es así. Los guanches eran los de la isla de Tenerife. Como fue la última en ser conquistada, que eso lo explicaremos más adelante, su conquista tardó unos 100 años en realizarse, pues fue de la que más vestigios se conservó y era la más importante, con lo cual pues lo que más ha trascendido es el gentilicio guanche, porque era el pueblo, digamos, aborigen más importante. Además también fue el más beligerante con la conquista de los europeos, en este caso los españoles. Luego estaba La Palma, que la llamaron Benaoré, por los benaoritas o aguaritas, que eran los indígenas de la isla. Lanzarote, que se conocía como Titerogaca o Mao, por los majos o maos, de ahí el nombre, ¿no? Fuerteventura se llamaba Titerogatra, que en este caso pues la habitaba el mismo pueblo, los majos. Esas dos islas eran el mismo pueblo aborigen quienes las habitaban. Luego estaba La Gomera, que en este caso sí que conserva el nombre original de los guanches, que era por los gomeritas, ¿vale? Gomeros o gomeritas, era como se... O sea que ahí el gentilicio y el nombre de la isla no cambia. A día de hoy los habitantes se llaman gomeros y La Gomera es el nombre de la isla. Y luego Gran Canaria, que en este caso hay que aclarar que fueron efectivamente los latinos, los romanos, me salía el nombre, quienes nombraron a las Islas Canarias, en este caso a Gran Canaria, de esta manera, porque, bueno, la llamaron las Islas Canarias Canariae, que era por la gran cantidad de perros que había en las islas. Aquí, de hecho, la gente no lo sabe, pero bueno, aparte del presa canario, que también se le conoce como bardino, que es ampliamente conocido por muchos amantes de razas de perros, aunque no, no todos conocen de dónde viene esta raza, pero sí es conocida. Pues está el pastor majorero, está el loborreño, hay un montón de razas de perros que son autóctonas. Bueno, pues en este caso que sepas que una curiosidad para los amigos que estén escuchando, que el pájaro canario no recibe el nombre de, o sea, de las islas, sino que, o sea, sí, pero que se llama canario y que a su vez el nombre canario viene de los perros, con lo cual el pájaro recibe el nombre de los perros, curiosamente, y eso es una de las cosas que puede explicar la animadversión que sentía el gato por él también, porque en el fondo tiene un nombre de gato. ¿Cómo era el gato que lo perseguía? Ah, Al canario, a Piolín. al Silvestre. Silvestre, pues ya Era creo que Silvestre, ¿no? Silvestre tenía otro motivo para odiar a Piolín, ¿no? El pobre. Pues en este caso, que sepa que sí, que los pájaros, el canario, el pájaro proviene de las islas. De hecho, creo que abunda la isla Gran Canaria. Una cosa que, aparte de canariones, que es una manera medio despectiva de referirse a ellos, pues Pío Pío Canarión es en el pique que hay entre el equipo de Las Palmas de Gran Canaria y el Tenerife, que son los dos equipos más grandes de fútbol de aquí de las islas. Pues el insulto, que los llaman eso, Pío Pío Canarión, es el canto de la hinchada del Tenerife para molestar a los hermanos de Gran Canaria. Pero bueno, esto es una curiosidad. Y nada, quería comentarles un poco, pues la cosmogonía, lo que, a ver, cada pueblo tenía eh, ¿cómo se llama? Su mitología, ¿vale? Pero en general, Sí. aunque diferían, habían unos elementos como Majek, que era el sol, y era también una deidad, eh, que, que eran compartidos. Yo me voy a centrar sobre todo en la que más conozco, que es la de Tenerife, que estaba Chamán, que era bueno, que creó las estrellas, creó la tierra y el ganado y demás. Y en la cosmogonía de los guanches, el mito de la creación guanche,
justificaba el sistema de castas que tenían con el tema del ganado. Ellos, quien tenía más ganado, era el que tenía más poder, básicamente. Date cuenta que eran islas volcánicas, que no tenían mucha tierra cultivable, no tenía, sobre todo se vivía de la pesca, ganadería, sobre todo ganadería, el tema de los de legumbres también evidentemente queso, tal, y pues sobre todo quien tenía ganado y tierras era el que más riquezas tenía. Pues la manera en la que ellos explicaban el origen divino de esta diferencia entre los pobladores, se lo dividían principalmente en tres castas, ¿vale? No me sé el nombre guanche, pero bueno, tenía el nombre guanche, que uno eran la casta, digamos, de la nobleza, a la cual pertenecían los menseyes, ¿vale? Eran los altos nobles. Luego una casta media, que era la de los soldados, y luego la casta más baja, que era la del pueblo llano, que eran los que no se llamaban una distinción del pelo largo, era de nobleza, perdón, era llevar el pelo largo. Pues coloquialmente se llamaban los villanos los trasquilados, porque eran los que tenían el pelo corto, es decir, no pertenecían a esa nobleza. Y la explicación que se daba para que ese orden social se hubiera dado de esa manera es que básicamente a chamán como que no hizo bien los cálculos y creó ganado para los primeros hombres que había creado, y luego como que se emocionó y creó a más hombres para que les hicieran compañía, pero cuando los hombres nuevos no tenían ganado, para solucionar la papeleta, supuestamente lo que hizo el chamán fue decir, bueno, pues mira, es una cosa, júntate con los que sí tienen ganado, sírveles, que ellos ya te darán acceso a ese ganado o a los alimentos que ese ganado proporciona. O sea, vamos, compartirán contigo, pero tienes que servirles para que compartan contigo. Básicamente lo que hizo a chamán fue quitársela de encima, despejar fuera del área y, y bueno, se quitó básicamente el marrón de encima diciendo, pues ala, sírvela a él que él ya te dará, pues a mí ya no me quedan más cabras. Eh, sí, pues tal cual. O sea, la verdad que, bueno, date cuenta que esta cultura vivió aislada durante 2000 años. O sea que con esa paridad que acabo de contar, mantuvieron el orden 2000 años. No está mal. No está mal. La verdad que no eran de pensar los guaches mucho. Se la quitaron encima y fuera. Básicamente, pues, luego también tenían, evidentemente, deidades negativas, como era Guayota. Guayota vivía dentro del Teide y pues se supone que era como un encierro. Y cada vez que el Teide pues entraba en erupción y había terremotos y demás, pues era porque Guayota estaba enfadada dentro del Teide, porque estaba intentando salir, lo típico. Entonces, perdón que voy a dar un sorbo yo también de cerveza, salud. Salud. Yo también estoy tomando una doble. Yo una dorada haciendo Honor a tu tierra. Sí, sí, honor a mi tierra, correcto. Entonces, bueno, básicamente, ahí tienes las fotos que puedes ver que estoy compartiendo ahí, Enrique. Esa más o menos era pues el aspecto que tenían los guanches. Se puede también ver, si pasas a la foto en la que aparecen los que te pasé más fornidos, ahí tienes un guanche de pelo largo. También esta que le gustó mucho como son playas de arena negra, porque son de origen volcánico, las playas de mi tierra. Puedes poner también la otra foto en la que se ve cómo sería un hogar canario. Aunque, mira, ese es el aspecto de un guanche guerrero, ¿vale? Pueden ver ahí, pues como ven, eran gente que para la época tenían dos variantes, una cromañoide y otra más mediterranoide o algo así, bueno, más de origen mediterráneo. Tenían rasgos más altos, más finos, y los cromañoides pues son más bajitos, más aguerridos, pero sí que se sabe que tenían fama de ser grandes luchadores y personas gigantes, vamos, porque date cuenta que la media de la época de un castellano sería unos 70 y se te dieron bastantes gachas de pequeño y en Guanchete medía un 80, un 85, eran alturas promedio.
También me imagino que porque estarían más expuestos a la selección natural, todo lo hacían de manera física. Ahí tienes, por ejemplo, en el caso Esto de que es la... dentro de una cueva. Eso sería un hogar guanche, ¿vale? No. Un hogar guanche, como puedes ver. Era una cultura, a ver, era una cultura rara porque en algunas cosas se encuadraba en lo que consideraríamos una cultura paleolítica, básicamente, o neolítica, perdón. En este caso, pues, su principal materia prima eran las piedras, y los elementos animales, ¿no? Con los que hacían lanzas y demás. ¿Qué pasa? Que como puedes ver ahí, horadaban la cueva de piedra blanda, la horadaban muchas veces a mano, valiéndose de piedras más duras, ni siquiera utilizaban, las había que sí, pero que se cree que muchas veces no utilizaban ni herramientas como tal, sino como una piedra más dura a mano, iban tallando. Entonces hacían diferentes estancias, alisaban un poco lo que es las paredes y hacían estancias, pues hacían incluso las más suntuosas, llegaba a ver pues bancos de piedra más alisados, hacían como ventanas para tener, o sea, huecos en la cueva para tener vistas al mar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hay también ejemplos de graneros, tenían cenobios, se llamaban, que son como silos para el grano comunitarios, en los cuales pues eran oquedades en la piedra, parecía lo que ves ahí, en la cual pues almacenaban el grano. También tenían construcciones, ¿cómo se llama?, para temas astrológicos. Se ve que se cree que tenían algunos conocimientos con respecto a, bueno, ellos las pirámides de Weimar, que se creía que tenía esta función. También tenían necrópolis, y una cosa que la gente no suele saber es que desarrollaron, evidentemente esta práctica está desarrollada para la nobleza, pero desarrollaron la momificación a unos niveles que dice que eran comparables en cuanto a sofisticación a los de Egipto. O sea, sí, de hecho hay momias guanches que conservan incluso cabello a día de hoy. Entonces, Curioso, ¿eh? sí, sí, bastante sofisticado el tema de la momificación. Eh, pues Curioso lo que mencionas de la pirámide esta de Weimar. de Weimar. Weimar, sí señor. Weimar. Sí, dilo bien que no pises la isla, ¿eh? Weimar. Ahí está. Weimar, ahí está. Esa es la pirámide de Weimar. La pueden Eso. ver, evidentemente está cercada, no podrás acceder al recinto arqueológico como tal, pero vamos, puedes acercarte bastante. Eso está vallado y bueno, se cree que esa estructura, pues que se asemeja a otras estructuras que puedes encontrar por todo el planeta, de vestigios de culturas antiguas. En este caso, evidentemente, el material utilizado, tanto como la alineación de las rocas, no es tan perfecto. Se nota hombre, aunque evidentemente hay una destreza, no es tan, vamos, no es Ollantaytambo, ni es ninguna edificación de esta de, Y a mí más interesarme saber cuál era su dieta, qué es lo que comían, a mí me gustaría saber qué es lo que bebían. leche de cabra y sí, sí, leche de cabra sobre todo. De alguna manera se tenían que poner. Yo, si te digo la verdad, es algo que no es que nos dijeran en el colegio cómo se ponían pedo los guanches, y la verdad que no se me ocurrió buscarlo, lo puedo dejar para otro programa, pero bueno, Algo tenían que hacer. igual bebían dorada, no lo sé. Lo mismo, lo mismo. A lo mejor puede ser que sí. Yo hasta donde sé, a no ser que hubiera algún tipo de valla o algún tipo de hierba que, date cuenta que son 2000 años, es mucho tiempo sin colocarse, ahí te doy la razón. Pero sí que bueno, yo hasta donde yo sé, no conozco una droga concreta porque te digo, no es algo que fuera de dominio público. Sí decirte eso, que Cerveza dorada. No conocían voy a bastante. Canarias sin probarla. Si se va de Canarias sin probar la cerveza dorada, es como si hubiera ido a Canarias para nada. Totalmente, totalmente, buen eslogan. De hecho, bueno, esto cuando lo subamos, Enrique, vamos a pedir que nos paguen ahí un Sí, plus ya de dorada. se lo enseñas tú a los de la dorada, a ver qué Sí, opinan. sí, podemos hacer ahí podemos hacer a Benearo sosteniendo una botella de dorada, sí, antes de darse de palos con los castellanos.
Pues el tema es que si, bueno, date cuenta de que un poco, pues, comentar un poco, pues, la vida, ¿no? Porque ahora iremos a la conquista, que es lo que más suele interesar y es la parte más conocida de lo que es la historia canaria y la cultura, porque, claro, es la que está más ligada a la historia de España y a la Sí, historia europea. Aparte, como mucha gente sabrá, las Islas Canarias fueron utilizadas como trampolín y último punto para repostar para la conquista claro. de, no solo el descubrimiento de América, que también, aunque ya sé que eso tiene muchas aristas y muchas comillas a la hora de decir descubrimiento, porque se supone que antes estuvieron los vikingos y no sé qué, pero bueno, eso ya es otro cantar, ¿no? Pero para entendernos, en la primera expedición de Colón, pues Sí, los evidentemente chinos fue, dicen que estuvieron por allí también, o chinos o japoneses, seguramente. sí, los chinos, dicen que fueron los chinos, pero bueno, que a lo Bueno, mejor, no tiene más que ver los rasgos de los peruanos, tío. correcto, sí, sí, siempre me ha llamado el tema del Tienen la blanquito. piel morena de ser del Caribe, pero los ojos un poquito achinados también los tienen, ¿eh? Sí, Según. sí, sí, igual los chinos, pues, digamos, se pararon a saludar a las indígenas de la zona y algo de Pero mentira hubo, ¿no? para el descubrimiento de América, Canarias fue un sitio indispensable, vamos. La primera Correcto, día el puerto de sacaría Palos, a rellenarse las bodegas y todo y a coger los vientos alisios para América. pues fue La Gomera, la última parada que hicieron, que creo que era en el puerto de Palos, si no me equivoco. Eh, que bueno, fue ahí donde, como tú bien dices, reportaron por última vez. Y luego ya una vez ya se conocía, se estableció una ruta, pues Canarias, bueno, de hecho, coño, la princesa, la infanta, Sí, Leonor, cuando se fue en el barco este de escuela de San Sebastián Cano, la última parada que hizo antes de ir a Chile, creo que era, fue en Tenerife. vale. Que sí, sí, que la gente fue a verlo allí al puerto de Santa Cruz Mm. y estuvieron ahí atracados unos días, harían acopio de víveres y demás y después para allá. Entonces, vamos, que es un punto estratégico. De hecho, aquí hay alguna base, lo típico. Sí. Bueno, en este Bueno, caso, antes, pues, dime. sí, perdona, continúa. No, 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 perdona, simplemente decir que en el tema de Canarias, que siempre la relevancia se la lleva la parte de la conquista, porque de manera, no decir de soslayo, no es la palabra, pero vamos, de manera, vamos a decir, entre comillas, indirecta, pues está ahí muy presente, vamos, impacta, o es cuando, digamos, desembarca, aunque fuese al revés, los que desembarcaron fueron los castellanos, pero para entendernos, la cultura aborigen fue cuando ya desembarca en la cultura española, cuando ya llega a la cultura española y es lo que mucha Vale. gente está más al tanto, pero yo quería hacer un poquito este recorrido sobre cómo eran los guanches, cómo era su sociedad y demás, para que la gente sepa un poquito cómo vivían, porque fue más, mucho, de hecho, el tiempo que duró Claro, la sí, conquista, es súper interesante, es súper interesante. Pero no, antes de dime, dime. pasar a la conquista, porque claro, como te he dicho al principio, a nosotros nos enseña un poquito de Canarias, ¿no? Y yo, Sí, como me gusta la historia, un poquito sí sé de la conquista, ¿no? Pero claro, yo tengo la versión del ganador, yo soy castellano. Entonces me gustaría saber la versión canaria histórica y luego si me podías decir hoy en día el sentimiento que hay hacia esa conquista. Así que todo tuyo. Me voy a apagar el micro y me voy a hacer un cigarro. vale. A ver, yo te puedo hablar aquí ya como canario, ¿vale? Yo no sé si se reunieron en X momento. A ver, yo te voy a decir como canario lo que yo sé como canario y lo que se respira en la calle. Hoy en día es indiferencia e ignorancia absoluta. Salvo los que de mi edad para arriba, sí, pudieron en su día haberse molestado en tener una posición al respecto. Pero hoy en día tú le hablas a un pibe de aquí, depende de qué zonas, ¿no? Porque todavía hay zonas en las que luego te explicaré, porque hay aquí una gente que se llama los magos, que son los que se fueron para arriba, para el monte, y ellos, digamos, son los más tradicionalistas, por así decirlo, son los que más están en contacto con la tierra, con la ganadería y todo este tema, porque, bueno,
Total, que yo lo que te digo es que la mayoría de la gente de las ciudades de costa, de las zonas más pobladas, etcétera, son europeos, son españoles, con otro acento, muy sabrosón, muy pegadito y muy lo que quieras, pero al final no se preocupan por estas cuestiones, ¿vale? Esto es algo para que lo sepas, que cualquiera que sí que por el tema de la gentrificación, eso, te ves algún tema de independentismo y de tonterías así, que se ha apoyado a ver todos los independentismos tienen un mito en el cual o una leyenda o una historia en la cual se aferran para justificar su existencia, ¿no? Aquí los independentistas canarios pues se agarraron mucho al tema guanche, al tema de la conquista, de que somos colonia, cuando en realidad no somos colonia, somos una región, somos como Hawái, que en su día sí, pero coño, es como decir que Hawái es una colonia a día de hoy, ¿sabes? Y la gente, la mayoría lo entiende así. De hecho, hay dos banderas, que es muy estúpido porque como siempre los independentistas son, pues a veces un poco descerebrados. La que reclaman como bandera de Canarias es la de las siete estrellas verdes. La bandera de las siete estrellas verdes era la que estaba durante el franquismo, que es la preconstitucional. Y luego la bandera actual, que era un color celeste más flojo. La bandera actual es una bandera que es más azul eh, marino, si quieres la puedes buscar y la puedes poner o te la paso yo, que están como dos pilares custodiados por dos perros, ¿vale? Y ahí pues dentro del escudo están pues las siete islas representadas y están como custodiados por dos perros. Entonces esa es la constitucional y la que la mayoría de los canarios se siente identificada porque es la actual, ¿no? La democrática. Pero el independentismo hizo como de esa bandera preconstitucional, que no está ilegalizada ni mucho menos, pero que se han apoderado como del tema de, bueno, popularmente, corrijo, institucionalmente la más aceptada es la que te he dicho, pero popularmente, cuando un pibe quiere ir por ahí y decir soy de Canarias, la bandera que te saca es la de las siete estrellas. Lo que no sabe es que te está sacando la bandera de cuando éramos de Franco. Pero bueno, en este caso, sí decirte que también es cierto que después de la conquista hubo algunos episodios como que a los que pillasen hablando lengua guanche, porque, por ejemplo, a principios del siglo XX, en algunas zonas del sur de Tenerife y de otras islas, todavía había gente, pescadores y tal, que te hablaban guanche, como conocían palabras guanches y dice que no sé si es un mito histórico, pero así nos lo han trasladado a nosotros, que les cortaba la lengua a los que pillasen hablando guanche. Entonces, claro, eso también, eh, como te dije, muchos vestigios arqueológicos, pues dice que se dinamitaron adrede durante ese periodo, o durante diferentes periodos históricos, para, digamos, enterrar vamos, la idea durante mucho tiempo fue como que lo que no consiguieron absorber lo enterraron, ¿sabes? Por ejemplo, a los guanches, pues muchos, como te dije antes, los cristianizaron, los propios guanches interiorizaron, como te comenté antes de iniciar el directo, directo, el programa, perdón, que en mitos como lo de la Virgen de la Candelaria, eran apariciones que habían visto los guanches y que al final los interiorizaron en sus mitos propios y que luego al cristianizarse y al ocuparse las islas, esa visión o esa entidad o esa divinidad que los guanches habían visto sobre un árbol, que le dieron un nombre guanche, ahora no recuerdo cuál, tendría que buscarlo, la llamaron la Virgen de Candelaria o la Morenita, porque se supone que era de piel morena. Entonces la iglesia lo canonizó y lo convirtió pues en una virgen que tiene su festividad, tiene su iglesia. Hay un municipio que se llama Candelaria, al que la gente peregrina una vez al año, que es como nuestro pequeño peregrinaje del Santiago, ¿no? Nuestro, ¿cómo se llama? Enrique, échame un cable, lo de la peregrinación a Santiago. Pues nosotros tenemos lo del Camino de Candelaria, que es un día festivo, no sé si en todas Canarias, creo que sí, pero sé que seguro en todo Tenerife. Entonces, lo que quiero decir que hay muchas cosas como dentro del acervo cultural canario que están muy mezcladas. Entonces, como hay mucha ignorancia, para que me entiendas, en mi época lo que yo escuchaba
y la gente que se preocupa un poco de estos temas, que no es mucha de hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades, dense cuenta que Tenerife tiene 2 millones de habitantes y solo en Santa Cruz, que es la capital, son 900.000 o por ahí. Estamos hablando de poblaciones grandes. Luego hay poblaciones un poco más pequeñas. Y luego las donde no vive el local, el oriundo de Canarias, está todo lleno de guiris, está masificado. El sur de la isla, que antes era lo más canario que había, que todavía hay zonas que son bastante aisladas y que todavía son, ¿no? Tienen mucho de cultura canaria, pero cada vez menos. El sur, que antes era una zona más desértica y tal, el sur ahora parece Ibiza. O sea, entonces, claro, lo que quiere decir que eso se va perdiendo y la inquietud, al menos a nivel popular, por saber esas cosas, se ha perdido también. Entonces, aquí, la gran mayoría que no permanece ignorante e indiferente, lo que yo percibo eh, es que hay una sensación de que se nos robó una parte de nuestra identidad y de nuestra cultura, de que la conquista, evidentemente, pues tuvo episodios bastante oscuros, pero bueno, al final era una guerra. Se tiene una idea del guanche como o sea, los guanches son muy respetados, perdón, porque eran aborígenes, eran indígenas. Yo creo que igual pueden estar un poco idealizados, eh, pero sí es verdad que hay relatos de conquistadores que los enaltecían. Decían que el guanche era, si ahí tienen un guanche moderno, que soy yo, que enaltecían la figura del guanche como gente respetuosa, gente noble, eran guerreros bastante hábiles, bastante valientes, bastante fuertes. Ahí tienes ese sería un ejemplo de noble guanche. Y si te fijas, ahí tiene los tatuajes que tiene son pintaderas, que son, digamos, símbolos de la cultura guanche, que es de los pocos vestigios que se han encontrado en cuevas y demás, pues se cree que provienen de la cultura africana. Ellos, evidentemente, se dice que son pueblos bereberes, con lo cual, pues bueno, trajeron un poco de esa simbología y demás. Como te digo, es un pueblo que por un lado tenía, digamos, debido a los materiales escasos de las islas, pues una tecnología muy ¿no? Neolítica y demás, pero en este caso tenían luego una estructura social bastante sofisticada para algunas cosas. Eh, entonces, bueno, los guanches, por ejemplo, respetaban mucho a la mujer. Se dice que una de las ejecuciones más guarras que te podían hacer era para aquellos que hubieran cometido agravio contra alguna mujer, sobre todo, por ejemplo, el tema de violación y demás. Eh, Tenían en el Tagoror, que era, digamos, un centro de reunión, que era básicamente un círculo de piedra alrededor del cual era tierra lisa, alisada, y un círculo de piedra alrededor del cual solían tener este aspecto, ¿vale? Porque podía variar. Se sentaban y ahí dirimían los distintos temas, sobre todo se aplicaba justicia. Y dice que tenían una ley bastante severa, se aplicaba con bastante severidad. De hecho, se llegó a ver infanticidios por temas seguramente de falta de recursos, intentar controlar a la población, es decir, para controlar que, en fin, las bocas de alimentar y demás, son 2000 años, pues claro, vivirían épocas de más abundancia, de más escasez, etcétera, ¿no? O sea que la pena de muerte estaba contemplada dentro de las normas de convivencia guanches, pero que digamos que tenían, por ejemplo, si querías que tus cabras fueran a pastar a las tierras de otro, pues tenías que pagarle un canon, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenían sus normas, sus leyes, su sistema económico, no tenían evidentemente moneda, era más, sobre todo trueque, ¿no? Pero bueno, que tenían una sociedad bastante organizada. En este caso, pues, eh, como te digo, volviendo a tu pregunta, es una sensación mixta, porque por un lado se reconoce que España trajo muchas cosas buenas, se reconoce que al final nosotros a día de hoy somos una mezcla de un montón de culturas, no solo somos guanches, de hecho puede ser que alguien en la península tenga más de guanche que yo, porque muchos de los guanches acabaron en la península, porque los pillaron y se los llevaron para allá.
pero sí es verdad que a nivel cultural se tiene, digamos, una idea romantizada del Guanche. ¿Por qué? Uno, por lo misterioso, porque no hay tanta información sobre este pueblo, y dos, porque los relatos pues, son, digamos, las cualidades que se le achacaban al pueblo guanche siempre han sido históricamente valoradas, sobre todo por culturas mediterráneas, ¿no? Como eran personas fuertes, estoicas. Hay un montón de leyendas y de relatos de guanches que se quitaban la vida despeñándose antes de reconocer su derrota. Cuando se veían acorralados, pues daban media vuelta y en el primer, donde, o sea, si tenían de espaldas un acantilado y Sí, enfrente a esa los soldados, parte, esa sí, parte de la historia sí la cuentan los castellanos. Eso sí lo sí, había oído antes. pues sí, 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 de hecho es bastante común, era bastante común, era una especie de suicidio, digamos, sobre todo en la realeza, era un deshonor enorme para ellos que verse desprovistos de su tierra, expulsados de ellas o acabar siendo esclavos. Entonces, antes de eso, se daban la vuelta y se tiraban por un peñasco, por un acantilado y a tomar Pues mira, pues a lo mejor sí tienen más de españoles de lo que me pensaba, porque eso me suena a Numancia, ¿sabes la historia de Numancia, no? Solo sé lo de la moral numantina, pero honestamente lo desconozco por completo. Pues igual, prefirieron suicidarse a rendirse a los romanos. Sí, pero esto no fue, no fue hegemónico en todas las islas. O sea, como te dije, Tenerife se estableció lo que se llamó bandos de pases y bandos de guerra. Los bandos de guerra fueron aquellos mensellatos o menseyes que decidieron decirle a España que se montase y pedalease. Entonces, los nombres de menseyes que nos han llegado a nuestros días son siempre los de los bandos de guerra. No menos Añaterbe, que Añaterbe es uno de los más infames, iba a decir célebres, infames dentro de los bandos de paz, pero Es- porque Añaterbe el traidor, sí señor. Porque, bueno, antes era conocido como Añaterbe el del pensamiento rápido, algo así, el rápido de pensamiento, pero también se le conoció por los castellanos como Añaterbe el bueno, no te jodes, pero en caso que cada uno lo conoce por lo que le interesa, ¿no? bueno, Esto ya lo nosotros contaré luego durante la conquista, pero a vamos. nuestro también tenemos al conde duque de Olivares. Sí, sí, no, cada pueblo tiene su exponente. A ver, Añaterbe, a ver, para que me entiendas, los bandos de pases sobre todo se dieron, donde primero se dieron, perdón, fue en las otras islas, en las más pequeñas. Como te dije, Tenerife, aparte de por la orografía y demás, ellos tardaron desde el 1406 a 1496, unos 90 años en conquistar por completo las Islas Canarias. Y la que aguantó en solitario prácticamente durante la mayor parte del tiempo fue Tenerife. ¿Qué pasa? Que los bimbaches, los majos, los benahoritas, los canaríes, que los canarios, vamos, los de Gran Canaria, se fueron rindiendo paulatinamente porque decidieron, digamos, entablar una relación más de cooperación o de vasallaje, si se quiere, porque claro, date cuenta que si tú eres un majo y te viene una armada española y te vienen soldados con arcabuces y demás, y tú estás ahí, que es todo llano, todo playa y todo el rollo, tú, si te tienes que enfrentar a ellos, probablemente te la vas a llevar por todos lados, porque no tienes dónde coño meterte. O sea, eran islas menos, Gran Canaria si acaso, o La Palma, pero que sí que tiene más barrancos, o La Gomera. Sí, Pero ya vamos más de Bellón ya a cuchillo. O sea, que los habitantes, llamémoslos canarios, estaban ahí tan panchos o tan guanches sí, y ya sí, los castellanos. Y a te partir de voy ahí, a, ¿qué pasa? bueno, te voy a comentar. El tema fue que los canarios fueron recibiendo visitas a lo largo de la historia, porque no fueron los castellanos los primeros, o sea, cuando ya los castellanos inician la conquista, ya se conocía de la existencia, como te digo, las primeras fuentes que hablan de ella, que se conozcan, se la llamaban las afortunadas, perdón,
Los griegos se cree que también la conocían. En Fuerteventura y demás se han visto restos de ánforas y demás de esas culturas, de la cultura clásica y romana. Plinio el Sí, Viejo, como dije. seguramente Fenicia también. Sí, ojo, Fenicia, es que ese es el tema. Se cree también que los propios guanches, ¿te acuerdas que hasta hace poco se pensaba que no tenían lengua escrita? Pero sí que tras varias investigaciones recientes, por lo visto, tenían vestigios, aparte de bereberes, también púnicos y puede que de Fenicia, de culturas del Mediterráneo, de influencia, ¿vale? En la lengua. Por lo visto tenía una lengua que se desarrolló, claro, durante 2000 años, se desarrolló de manera única, pero por lo visto sí que tenían escritura. No sé si tan compleja como no sé si habrían libros guanches para entenderme, pero sí que conocían la escritura y la utilizaban. Ahora, ¿qué nivel Bueno, de la complejidad? foto esa del rasta este de tu tatarabuelo, esa Sí, parece que tenía letras dibujadas en la cara. sí, lo que pasa es que te digo, se asociaban siempre simplemente a símbolos tribales, pero por lo Pues, visto se encontraron, por eso se terminó de míralo. relacionar, sí, sí, ahí en la nariz, por la frente, por eso se terminó de relacionar a los guanches con los bereberes, ¿vale? Porque no se sabía hasta hace poco, te digo, de hecho hasta hace poco no se sabía cómo habían, se suponía, pero no se sabía cómo habían llegado. De hecho, a día de hoy todavía no hay una respuesta. Hay una teoría, una hipótesis que está bastante aceptada, pero que todavía no hay una respuesta tajante de, mira, llegaron así. O sea, ni siquiera se sabe cómo llegaron a Canarias. Entonces, y se sabe que tuvieron conflictos entre islas, pero no hay pruebas arqueológicas de cómo coño se movían, con perdón, pero cómo se movían entre islas. Con lo cual hay mucho misterio, porque todavía, claro, hay muchas cosas que se perdieron. Pero el caso es que sí que por lo visto conocía la escritura, tenía esas influencias mediterráneas y de bereberes y demás que he comentado antes. Y bueno, como tú dices, no sé si los fenicios como tal eh, habían llegado, pero sí, los romanos y los griegos, por lo visto sí creo, y se cree que incluso, aunque esto ya no sé hasta qué punto, pero sí escuché que los vikingos incluso puede ser que también llegasen a... Pero lo que sí está claro que piratas y provenientes de África y de otros sitios llegaron a las islas y se la llevaron bastante, los repelieron, pero es verdad que también mermaron la población local porque, claro, los enfrentamientos sucesivos eh, pues fueron perdiendo población los aborígenes. Es ahí al pasar de los siglos, cuando ya se va viendo cada vez más confrontaciones y demás, y se va conociendo más las islas, pues claro, no fue tipo a lo mejor una expedición que Plinio el Viejo llegó y dejó constancia de, mira, ha estado en esta tierra, tiene esta característica, como hacían antes mucho, ¿no? Tipo cronista. Y a lo mejor Roma decía, a mí no se me ha perdido nada ahí, ¿sabes? No tengo necesidad de hacer una colonia ahí porque me va a costar más abastecer a la colonia que lo que me va a dar la colonia a mí. ¿Sabes? Y como no tendrían pretensiones de ir más allá de ese punto, pues evidentemente era como eso, una curiosidad, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, a medida que pasaron los siglos, ya se empezaría a ver el valor de las islas, su posición, supongo que estaban en un sitio estratégico, etcétera. Y claro, y ya empezaron a codiciarse. Y llegó un punto en el que, como te dije, a principios del siglo XV, se lo encomendaron a el tema de lo de la conquista de las Islas Canarias, fue encomendado en este caso, se inició en el año, perdón, no fue en 1406, me disculpo, fue en 1402. Fue la corona de Castilla la que se la encomendó a, en este caso, dos franceses que son Bettencourt, que en este caso es uno muy famoso aquí, vamos, que bueno, aquí el famoso es Agustín de Bettencourt, pero el que al que se la encomendaron fue a uno que se apellidaba Bettencourt, que ahora mismo ya no sé qué Bettencourt, que ahora mismo no caigo en el nombre, y a otro más, que eran de origen
¿cómo se llama? Normando, por lo que tengo entendido, o sea, que eran como de por ahí de Francia. Y empezaron con esa y luego el señor Fernández de Lugo, creo que era, fue el Bueno, que las los introdujo. normandos son más vikingos que franceses, la verdad. Sí, pero el nombre era francés, entonces serían de una región de Francia. Te lo tengo por aquí, lo que pasa es que lo perdí porque tenía aquí la chuleta, perdónenme mi, mis espectadores, tenía aquí la Es lo que chuleta quiere decir Normandía, es lo que quiere decir Normandía, norte, sí, man, hombre, eh, Landia. Es la tierra de los hombres del norte. Eso quiere decir Normandía. Y vale, los hombres del norte son vikingos, ujú. Sí, que sí, se lo sí, dieron. además, Para no luchar con ellos se lo dieron. Pero venga, quedaros ahí y ya está, para vosotros. Pero no bajáis más. Y Jean de Bettencourt, vale, aquí está, Jean de Bettencourt. Se había iniciado probablemente en 1402 con las incursiones de Jean de Bettencourt y Godefroy de la Salle, vale, que eran los que a los que la cadena, esto de Castilla les encomendó y luego los reyes católicos fueron quienes la terminaron. Entonces, en este caso, pues bueno, hubo diferentes, por ejemplo, Fernán Peraza fue quien conquistó La Gomera, ¿vale? Estos dos que te he mencionado, perdón, en nombre de Enrique III, iniciaron las incursiones en Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro, y como te dije antes, pues las anexionaron con cierta facilidad al Reino de Castilla, ¿vale? Y luego, como te dije, Fernán Peraza, perdón, hizo lo propio en La Gomera. Entonces, como te dije, Tenerife fue la última en claudicar y ya fue bajo el mando de los Reyes Católicos, que ya fue cuando ya Alonso Fernández de Lugo fue el que ya vino con o sea, los Reyes Católicos ya dijeron, vamos a darle duro, o sea, digamos, fueron en plan a tope a por ir a Tenerife para dejarla totalmente conquistada. Fernández de Lugo fue el que te dije que se alió con... Bueno, a ver, si te fijas hay un patrón en las conquistas de España, este, siempre se repite el mismo patrón, que es cuando tengo un pueblo indígena que me es muy difícil o estoy en inferioridad de recursos y de números, o me es muy difícil de conquistar, ¿qué hago? Pues me aprendo las intrigas internas y juego al divide y vencerás. claro, ¿Qué como siempre. hizo México con Montezuma? Pues lo, lo secuestró, consiguió, aunque bueno, eso fue sin querer, porque este hombre que era el Hidalgo, el Hernán Cortés, no era su intención, pero al final secuestró a tal, pero sí es verdad que se valió de pueblos indígenas que eran marginados por los aztecas para pues abrirse paso. O sea, eran gente que tenía ya ganas hace tiempo que los aztecas se fueran al carajo. Montezuma, digamos, ponerse de parte de los conquistadores, se dice que lo mató a su propio pueblo de una pedrada. Sí. Luego, verdad, que tampoco fue que se pasaron, o sea, Hernán Cortés tenía unos huevos del tamaño de un avestruz, evidentemente, luego hizo una genial batalla naval allí en la capital del imperio, pero en este caso, según recuerdo, si no me equivoco, y en No, este no, no. caso luego Pizarro, que bueno, pues a los hermanastros, perdón, Atahualpa y Calicuchima, pues los puso, no, Atahualpa y Huáscar, perdóname, Calicuchima, estoy yo bien, Atahualpa y Huáscar, que como sabrás, pues estaban en una guerra civil, uno, pues dividieron, digamos, el imperio en la práctica en dos, uno en Quito y otro en Cusco. Calicuchima había heredado las dotes militares y de mando del padre y Huáscar había heredado las políticas, las diplomáticas y las de gestión. Se decía que Atahualpa era hijo de una salvaje de la selva, con la que se acostó el padre de Huáscar, y Huáscar era el hijo legítimo, por lo tanto, el que heredó el trono. ¿Qué pasa? Que en la práctica la mayoría de generales se fueron con Atahualpa. Bueno, total, que al final ya sabes lo del secuestro de Huáscar, perdón, que tenían que llenar la habitación de hasta arriba, todo ese rollo. Total, para que acabase ejecutado por el hermano, por Atahualpa, y de una manera muy asquerosa. Y después los castellanos dijeron,
bueno, pues como has matado a tu hermano, mira, este es el asesino de su inca, de su emperador, y aprovecharon la coyuntura para ventilarse también a Atahualpa, que básicamente se dedicaron a malmeter y, bueno, con una inferioridad numérica pasmosa, conquistaron en relativamente poco tiempo lo que era el imperio inca. Entonces aquí hicieron algo parecido. Aquí, evidentemente, cada vez que una isla claudicaba, pues obviamente lo utilizaban para de base, de operaciones, para repostar, etcétera, etcétera. Entonces, claro, era más fácil acumular tropas en las islas vecinas y de ahí atacar que traerlas directamente de la península, ¿no? Que es que iban a hacer una incursión. Entonces, como te decía, eh, en el 1492, ¿no? O cuando fue la descubrimiento de América, si no me equivoco. Sí, sí, en 1492 fue. Vale, pues date cuenta que donde repostan es en La Gomera, para ir para allá. O sea, es decir, que para cuando Colón reposta ahí antes de irse a América, que no sabía que se estaba yendo a América, pero bueno, eh, donde tiene que repostar es en La Gomera, porque Tenerife todavía no estaba del todo conquistada. Entonces, lo que te digo es eso, que básicamente, pues volviendo al tema que nos ocupa, lo que ya hizo Hernández de Lugo fue aplicar la española, ¿no? Eh, se enteró de que, a ver, como te expliqué antes, antes el reino más grande, el pueblo más grande más bien era el de los guanches de Tenerife. Y antiguamente, hasta el siglo XIII, finales del siglo, o sea, vamos, justo poco antes de la conquista, que cuadro, justo unos, no sé, 50, 60 años por ahí antes de la conquista, estaba todo Tenerife en un solo menseyato. Y el último mensei que gobernó sobre todo Tenerife se llamaba Tinerfe el Grande. ¿Qué pasa? Tinerfe el Grande tuvo más hijos que una gitana, por decirlo así, perdón, bueno, no sé, tuvo más hijos, y con perdón, no lo digo despectivamente, tuvo un montón de hijos, ¿vale? Yo, de hecho, somos 9 hermanos, que no lo digo despectivamente, pero es verdad que suelen ser familias grandes. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que dividió el Tenerife en 9 reinos, 9 menseyatos. El más grande se lo dio al que creemos que era su hijo favorito, que era en este caso, eh, era Bencomo o Benearo. Eh, Te lo confirmo ahora mismo, porque uno de los dos era de Adeje y el otro de, creo, a ver, Bencomo, te lo digo ahora mismo. Sí, era Bencomo, vale. Pues Bencomo era hermano de Añeterbe. Y claro, Bencomo le dejaron el del Taoro. Taoro, no sé si tienes el mapa que te pasé de Tenerife con los mensillatos divididos, pero bueno, A si ver, no lo tienes, bueno. lo busco. El que es en blanco y negro. Sí que te... Pero eso es separación de tribus No, sí, o sí son geografía. 9 reinos. Es como, sí, o sea, es como lo que pasó con el Imperio Bizantino y el Imperio de Roma, o sea, que el Imperio Romano se dividió en dos. Qué Pues cabrones, igual, todos iban a vivir a la costa, ¿eh? Y los del medio, ¿quiénes eran? hombre, si te Ah, vas claro, arriba en invierno, era el Teide, ¿no? Montaña alta. sí, sí, sería zona sagrada o lo así, entiendo. O zona Mm. común, no lo sé. Pero sí es verdad que, hombre, si te ibas para arriba en invierno y estabas en taparrabos, a ver, se ponían pieles de cabra y eso, no estaban taparrabos todo el rato, ni mucho menos. Pero que, joder, hacía frío para allá arriba. No, date cuenta que el TID puedes alcanzar temperaturas bajo cero perfectamente en invierno, con la particularidad de que hay una humedad considerable. Con lo cual, el frío que puedes llegar a pasar no te lo quitas ni tirando toda la hoguera. Entonces, bueno, se ve, ¿no? El mapa, lo está mostrando. Ok, pues en cuanto lo... No había caído yo en eso. Decía, ¿y los del medio qué? Pero es que, claro, ahí será Yo montaña estoy, demasiado sí, empinada para vivir. yo estoy suponiendo sobre todo por el tema de... pudiera ser zona pastoreo común, no lo sé, pero yo por lo que estoy viendo,
Eso tiene que ser ya zona más, lo que es zona del Parque Nacional del Teide y aledaños, que en esa época pues tendría que ser bastante pedregosa, sin mucha vegetación y como mucho, a lo mejor sí puedes llevar a pastorear, pero vamos, que no, vamos, que lo que hay son, y encima el clima, pues es más adverso, pero vamos, honestamente no te sé responder exactamente por qué aparece ahí como zona vacía, pero vamos, puede ser que fuera zona sagrada, no te sé decir. Pero bueno, Ahí el está, ese caso, es. ahí está, mire, pues si se fijan, como ven, Weimar está a la derecha, ¿vale? Eso para nosotros ya sería el sur de la isla. Eh, el puerto de la Cruz y toda la zona de la Orotava, etcétera, estaría donde hoy donde ahí aparece Taoro. Toda esa zona es la zona norte, ¿vale? Que ahí eso incluiría Ralejo, La Orotava, La Matanza, etcétera. El Taoro, como ves, no es el mensellato más grande, pero sí que es de los más ricos, porque es el que tenía más vegetación, más ganado, etcétera. Y ese es el que le deja Tinerfe a su hijo Bencomo al morir. Y Añaterbe le deja ADG. Que ADG, aunque era un mensellato bastante grande, era más grande que. Era un mensellato que no tenía, ahí está el colega Añaterbe, no tenía una mierda, no se trata. Estamos hablando de que era muy rocoso, tenía pocas zonas de pastoreo, etcétera. ¿Cuál era el tema? Que cada vez que Añaterbe quería ir a pastorear a Taoro, porque eran las zonas más cercanas y las mejores para pastorear, pues tenía que pagarle un canon, un tributo al hermano a Bencomo, lo cual lo consideraba humillante, porque los dos eran reyes. Bueno, pues sabiendo de esto, el señor de Lugo, ¿no? El Alonso Fernández de Lugo, que mencioné antes, eh, pues fue inteligente y se acercó a Añaterba. Añaterba además había formado, con lo que antes comenté, parte de los bandos de paz. Es decir, que él había decidido pues tener paz con los colonos, con los conquistadores. No se había levantado en armas contra ellos. Él gobernaba en su reino, pero había, digamos, un pacto de no agresión y de, bueno, pues intentar comerciar, etcétera, ¿no? Tener un trato de que evidentemente los españoles pues aprovecharon para influir religiosamente, de manera religiosa, de manera social, económica, se fueron introduciendo, o sea, en los mensellatos donde, o en las islas donde hubo bandos de paz o donde predominaron los bandos de paz, que fueron casi todas menos Tenerife, eh, pues lo que se hizo fue una conquista paulatina, ¿vale? Fue, digamos, ir absorbiendo la cultura, ir mostrándose, pues, digamos, de forma amable, ir, digamos, evangelizando, etcétera, etcétera, y ir absorbiendo las culturas autóctonas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, Añaterbe, que no estaba mal los términos con los castellanos, pero sí que se la tenía jurada a su hermano, cogió y traicionó, de ahí el apelativo que le dieron, a Bencomo y les permitió paso, libre paso y les apoyó para pues atacar al hermano. Entonces, claro, se sabe, se conoce, hombre, evidentemente con el tiempo no se sabe, evidentemente habrían acabado claudicando, pero sí se sabe que la conquista de Tenerife hubiera sido como mínimo muchísimo más costosa si no hubiera sido por la colaboración del resto de aborígenes, ¿vale? Tanto los de las otras islas que permitían, pues eso, un puesto desde el cual, una lanzadera, por así decirlo, como de este tipo de cuestiones. Entonces, pues nada, resulta que como premio, una vez ya ven cómo fue depuesto, a Ñaterbe el Bueno, como lo llamaron los castellanos, pues le prometieron una recompensa, le prometieron llevárselo a la península, pues al reino de Castilla, como para, digamos, no sé, convertirlo en algún noble o, o bueno, en fin, premiarle por su colaboración. Y pues ahí a partir de aquí ya la historia es difusa, porque hay gente que dice que no se volvió a saber de él y que probablemente lo vendieran como un esclavo o con un nombre cristiano, que a lo mejor lo aceptaron en la sociedad de la época
pues vamos, que tuvo una vida con un nombre cristiano, pues buena, pero vamos, el caso es que se cree que Añaterbe, pues digamos, eh, no acabó muy bien, no le recompensaron muy bien sus servicios a la corona. Básicamente, en fin. Bueno, en este caso, pues como te digo, perdón, es una de estas historias que pueblan las historias de conquista españolas, que pues, bueno, en fin, se valieron de estos subterfugios para poder, pues, hacer digamos, la conquista más. Y por cierto, perdón, porque tengo que hacer una corrección que me acabo de acordar. Añaterbe era el Mensei de Weimar, no de Adeje, disculpen. Eh, me lo me equivoqué en ese punto, pero vamos. La historia es la que le digo, y evidentemente también ayudó que su territorio fuera accesible, tenía costa, ¿vale? Con lo cual, pues, a la hora de permitir desembarcar y demás, pues ayudó muchísimo a este tema. Pues nada, como te digo, la conquista se fue encima en muchas historias de este tipo, de que aparte que vinieron pues oleadas con una tecnología que era desigual, que lucharon en minoría, que hay una canción en la cultura canaria, se llama Soul Channel, es un grupo de aquí, que te recomiendo que escuches una canción que se llama Por mi nombre llámame, creo que era, que es una canción que es un canto, digamos, para reivindicar el tema de la conquista. Está contado, es como un rap, pero con instrumentos canarios. eh, y bueno, hay una especie de castañuelas que son típicas de aquí, que tienen un sonido muy característico, que se cree que puede ser de origen aborigen. Luego está el timple, que ya es más posterior, pero bueno, hacen una mezcla y hablan de un poco de eso y decían eso, que como que lucharon contra armaduras con coraje y piel de escudo. Es una de las frases de... No, entonces esa romantización de nosotros fuimos a pecho descubierto, ustedes Fuimos a pecho vinieron descubierto con toda la contra la parafernalia y aún Somalia y así, de hecho, si tienes la imagen que te pasé de la batalla de Centejo, la no tienes tengo, que tener ahí. no tengo No, ni la la- imagen sí, la que te pasé de que se ve un aborigen tocando, soplando un baifo y un bucio, perdón. esta. Esa es, ahí está. Ahí lo tienes, si te fijas, Se ve a uno con armadura ahí todo tirado. Mira, ya ahí empezamos a está. tomar el sol, ¿ves? Sí, ahí ya como puedes ver, esa es tú en la autopista. Si vas dirección Santa Cruz, no, pero si vas dirección norte, que es donde yo vivo, en la autopista, los guiris, los peninsulares, cuando pasan por la autopista, ven esta imagen que no se cortaron un pelo, que se ve el aborigen como en la matanza de Acentejo, que recibe su nombre por unas dos batallas que se celebraron en la zona de Acentejo, que era una zona del norte de Tenerife, al lado cerca de lo que, bueno, de lo que antes era el Mensillato del Taoro, pues se llama Acentejo esa zona. Entonces, creo que estaba dentro del Mensillato de Tacoronte o del Mensillato del Taoro. Creo que estaba dentro del Mensillato del Taoro, que era el de Bencomo. Bueno, pues en un momento dado hicieron una incursión los castellanos y sí, ¿ves ahí Taoro? Sí, Sí. estaba en la zona más occidental del Mensillato de Taoro, entre Taoro y Tacoronte, ¿vale? Ahí es donde está ubicada la zona de Acentejo. Bueno, pues eso se dividió en dos municipios hoy en día, que se llaman La Matanza de Acentejo y La Victoria de Acentejo. Bueno, pues eso, en la Matanza de Acentejo, que son como dos ciudades casi hermanadas, son dos municipios que están uno al lado del otro, pues la entrada al municipio te ponen esto ahí con sus dos huevos,
que es celebrando cuando los guanches emboscaron al ejército español, al ejército castellano, y a base de pedradas en un barranco, me parece que fue, se los cargaron a todos. O sea, de hecho ahí se ve, bueno, pues el soldado español supuestamente parece que viene de Camelot, porque evidentemente ahí lo dibujaron de una manera así, un poco, yo creo que el gesto y la postura que tiene el tío es como diciendo, menudo gazapo histórico, ¿no? Menuda, pero bueno, como que hago yo aquí, ¿no? Pues bueno, el Percival ese que está ahí tirado, que no pinta nada, en realidad representa a los españoles, que evidentemente no iban con esa indumentaria. Y ahí está pues el canario, que sí que está bien representado, ¿no? Con esa concha que sí creo que se llama el bucio, que la soplaban, se oía desde lejos, era como una esto de guerra, o para avisar y demás. Y bueno, lo que sostiene es un palo, que si pones la imagen que te pasé del palo canario, ellos utilizaban el palo, los guanches, pues los garrotes eran de distintos tamaños y los había cortos o de un tamaño casi de una persona que eran para pastorear y también los utilizaban para luchar. Y si pones la imagen que te pasé, Sí, la estoy dibujando. Ahí está. vale, ahí puedes ver, te voy a poner otra imagen, mira, aquí. Esta es una práctica, aunque es más a nivel folclórico que para digamos, porque fuera necesaria, pero bueno, todavía se hace a nivel, pues para preservar lo que es la cultura. Tenían eso que estás viendo ahí en la imagen, a ver si la podemos, ahí está, vale. Es una representación histórica de cómo un español, que está mejor representado en este caso, como un español, un soldado español de la época, tiene su alabarda o su pica ahí y es contrarrestado por un guanche que le está aplicando pues disciplina aborigen. La verdad que el pronóstico médico para el español no es muy prometedor, ya que parece que tiene el cuello bastante roto. Pero bueno, el tema es que el que hizo el dibujo se aseguró de desnucarlo bien al español. El tema es que sí que eran hábiles guerreros y con simples... o sea, se caracterizaban por ser muy hábiles en el uso, no solo en la economía y en todo, de lo que tenían a mano. Y un pastor de repente, tú veías que era un pastor o que lo que parecía un pastor, y claro, evidentemente, pues a lo mejor no era un pastor, sino era un guerrero, y con un palo de mierda te arrancaba la cabeza. Entonces, una de las cosas que utilizaron, aparte de las piedras, que se decía que eran capaces de ser piedras bastante pesadas con bastante habilidad, que eran capaces de los yelmos de los españoles, y, digamos, entre comillas, ignorarlos o no ignorarlos, pero bueno, que de causar heridas fatales igualmente, aunque impactaran en el yelmo. Aparte luego en la distancia corta, pues tenían con armas bastante rudimentarias, pues una habilidad, aparte de la fuerza física que tenían, que los hacían temibles en combate. Y esto hoy en día es un arte marcial, ¿vale? Que es endémica aquí de las Islas Canarias, que se llama la lucha del palo o el juego del palo. Hoy en día, evidentemente, tiene un carácter más lúdico y de exhibición, pero sí es verdad que es bastante practicado en serio, es bastante efectivo. Entonces, de hecho, se sabe de competiciones de artes marciales modernos en las que, o sea, se compara con el wushu chino y la típica exhibición de te intento pinchar con la lanza y tú esquivas con el cuello y vamos, que se nota muy coreografiada, ¿no? Poco realista, es más una danza que otra cosa, ¿no? Pues se dice que dos maestros del palo canario fueron a una de estas exhibiciones de artes marciales y se pusieron en pie el jurado que no conocía esta arte marcial y les aplaudieron, vamos, vivamente porque vieron que incluso aunque era un combate de exhibición, la manera de moverse y la manera de aplicar los golpes era muy frontal, muy efectiva, se caracteriza por no es pegar con el palo lo loco, sino como puedes ver en la imagen, consiste en agarrar el palo de diferentes formas, a diferentes alturas, para tener distintos alcances. Entonces, como si fuera un palo de billar, tú, depende de por dónde lo agarres,
puedes hacer un ataque largo, un ataque corto, que puede ser atacando, como ves, con uno de los extremos. Aquí el compañero le está metiendo con uno de los extremos, pero en el otro extremo, por ejemplo, también está hecho para golpear a diferentes alturas. Pues una táctica, para que la gente se haga una idea, sería golpear con el otro extremo el muslo del soldado y la cabeza con el otro. O sea, es decir, es buscar aberturas en la guardia todo el rato. Es desvío, ataque, desvío, ataque. Es como el Cali filipino, por así decirlo. Ese tipo de ritmo, para que la gente se haga una idea, pero con un palo. ¿Entiendes? O sea, es muy frontal, muy de desbordar la guardia del otro. ¿Sabes lo que le digo? De moverse mucho, buscar muchos ángulos. O sea, si un día tienes la ocasión o si luego al editar lo puedo mostrar, les mostraré una exhibición más o menos que se vea a cierta velocidad para que vean pues lo temible que puede ser alguien que sepa manejar este arte marcial. O sea, que realmente eran guerreros bastante fuertes. Luego tenía la lucha canaria, que era básicamente, no sé si conocen a David el Guapo, el de MMA, que fue el primer español de peso pesado en meterse en la MMA, que ganó el de Ultimate Fighter. Bueno, seguramente que en Sudamérica, que en Latinoamérica nuestros hermanos tienen más afición de ese tipo de deportes que aquí en España, aunque aquí está increciendo. Es un luchador de MMA muy famoso, canario, ¿vale? Ahí hacen una especie de gran hermano, para el que no lo sepa, que meten a los luchadores prospectos en una casa y en lugar de eliminarse en el concesionario acusando a alguien de acabarse el colacao, pues se eliminan dándose trompadas en el obstáculo. Entonces, es como un torneo, ellos conviven en la misma casa y el que gane tiene un contrato con la UFC y por varias peleas y bueno, entras como el rookie del año, para que me entiendas, ¿no? Pues el Nota es un canario de Gran Canaria que estaba especializado en lucha canaria y luego se especializó en golpeo y en otras artes marciales y ganó este certamen que les comento hace unos años. Bueno, pues ese señor, su base marcial es la lucha canaria. La lucha canaria es básicamente es derribos, agarres, se practica como una especie de, bueno, es como si fuera el sumo, es un círculo de arena y gana el que haga tocar la rodilla al oponente en el suelo, o el que lo tumbe, o el que lo saque del ese, ¿no? Entonces, bueno, eso viene de los guanches y en este caso era, aparte de para fortalecerse y hombre, también te sirve en una lucha real, pero sí que tenía un componente más de, por ejemplo, resolver disputas, eh, era competitivo y también pues eso, si por ejemplo a dos tíos les gustaba la misma chica, pues podían retarse y era una manera no lesiva en principio, porque evidentemente si te proyectan contra una roca te van a partir la crisma, pero en principio era una manera no lesiva de resolver disputas eh, para no acabar pues hiriéndose de forma grave. Entonces tenía ese componente que evidentemente tiene aplicaciones para el campo de batalla. Aunque no se usaba tanto para eso, era una costumbre de los guanches, con lo cual era un pueblo guerrero. Era un pueblo bastante guerrero, en el que el ciudadano promedio se sabía defender bastante bien y la casta guerrera eran guerreros que daban miedo. O sea, pues lo que pasa es que, claro, evidentemente, pues contra los mosquetes, depende de la estrategia, pues si los pillabas bien, poco podían hacer. De hecho, al lado del municipio que te acabo de enseñar, está el municipio de la Victoria de Centejo. Y el de la Victoria de Centejo, pues evidentemente, ahí no hay ninguna pintada, porque la quemarían, pero sí, pero cochineos no. Pero sí que, pues eso hace alusión a que en este caso los castellanos volvieron, ya se sabían las estratagemas de los guanches, ya los tenían medidos, y en esta ocasión pues barrieron con los guanches y los masacraron. Entonces, la matanza de Acentejo y la victoria de Acentejo, pues son municipios que están uno al lado del otro, porque donde hoy está la matanza, tuvo lugar esa batalla donde murieron los castellanos y un poco más para allá está la Victoria, que es donde
este, pues triunfaron los castellanos, ¿vale? Entonces, bueno, pues en este caso, al final las islas, pues evidentemente claudicaron, fueron conquistadas, fueron cristianizadas, fueron añadidas al tema de el Reino de Castilla y a lo que luego fue España, pasaron de ser una especie de colonia de ultramar ya para ser una región. Bueno, España en general saben que siempre hacía virreinatos, ¿no? O sea, digamos que no era tan colono a lo anglosajón, pero bueno, evidentemente era un vasallaje que, y claro, repoblaba. Vinieron ya muchos, ¿cómo se llama? Andaluces, vinieron. De hecho, aquí hay un plato que se llama el conejo salmorejo, que no es el salmorejo andaluz, ¿vale? Que el conejo salmorejo es una especie de pollo especiado, que se hace tipo un guiso, es que se guisa y luego se fríe, en fin, es un sabor muy característico, muy especiado, muy rico. Y bueno, pues es una receta que es súper típica de Canarias, que aquí la puedes comer en Guachinches, que son estos restaurantes de comida canaria típica y demás, pero que en realidad viene de Aragón. Lo que pasa es que en Aragón lo trajeron los colonos de Aragón, pero en Aragón, curiosamente, la receta se perdió o cayó en desuso y en Canarias triunfó. Entonces, se tiene como otras tantas muchas cosas, como algo muy endémico de las islas y muy característico y muy tradicional, y no hay nada más canario que echarse que se suele servir con papas arrugadas. No hay más canario que echarse vamos, está a la altura de las papas con mojo, para que me entiendas. Pero sin embargo, mojo significa salsa en portugués, con lo cual probablemente venga de ahí. Y porque el mojo no deja de ser una salsa de dos tipos, la verde y la roja. Y luego el tema del pollo salmorejo viene de Aragón. Entonces hay muchas cosas que nosotros los canarios, por ejemplo el clipper, ¿conocen el clipper? ¿No? ¿Tú No, lo conoces? no El lo clipper, conozco. vale, el clipper es una bebida que de nuevo la gente aquí de Canarias tiene como el rollo de, que Canarias es el clipper, ¿no? Que ganas tengo de llegar a Canarias para tomarme un clipper. En la península no hay clipper, que bueno, ahora creo que sí hay en algunos sitios, pero en fin, ¿sabes qué es el clipper? El clipper era un intento de una empresa de refrescos y demás de aquí de Canarias, que había una bebida que creo que bebían en Inglaterra y en Alemania, creo que era sobre todo en Inglaterra, que era como una Coca-Cola con sabor a fresa. No la conozco. Bueno, pues la había, no sé si era me suena que era en Inglaterra, pero bueno, era un país, vamos a decir, de guiris, ¿no? Era para los turistas. ¿Qué pasa? Que aquí no había. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una bebida que se parezca a esa que toman tanto en su país para que cuando vengan aquí, pues puedan beberse la bebida que se parece a la de su país, ¿no? Resulta que los guiris pasaron como de la mierda del Clipper, porque claro, supongo que para ellos sería una mala copia, pero como aquí no había refrescos de cerveza, pues triunfó, porque era algo nuevo. Sí. Entonces los tíos cambiaron la tónica y ya no era algo orientado para los turistas, sino ya de repente los tíos dijeron, vale, sí, super canario, tal. Y claro, los tíos ahora, tú ves toda la publicidad de Clipper y todos son anuncios con acentazo canario, chicos jóvenes canarios diciendo, ya, que rico está el Clipper, y, ¿me entiendes? O sea, lo cambiaron para, para hacerlo canario. Entonces hay muchas cosas, como ocurre en muchas regiones ultraperiféricas o que fueron colonias, que achacamos a la identidad canaria, pero que en realidad son de colonos. Lo que sí se sigue consumiendo y es totalmente canario es los quesos, que aquí tenemos unos quesos que algún día ojalá vengas, o si voy a visitarte, o si puedo, bueno, es que enviártelo jodido, pero ojalá un día lo puedas venir y lo puedas probar, tío. Si un día en lugar de irte al otro archipiélago te vienes a este de vacaciones, vamos, yo te voy a llevar a que comprar, que de hecho en La Matanza hay unos quesos y en La Victoria buenísimos. No es por recochineo, pero de verdad que son muy buenos los quesos, muchos son quesos de cabra y se hacen pues con razas de cabras que eran de aquí o que trajeron los guanches, pero vamos, que eran las que usaban los guanches, para que me entiendas. Aquí hay Sí. razas de cabras que son cabras canarias, que son autóctonas. Y quesos blancos de estos, buenísimos.
Está el queso de hierro que tiene denominación de origen, que también es buenísimo, que es el típico queso blanco, pero duro, no es este queso blandito, sino y luego también el tema del gofio. El gofio, que tienes ahí la foto de que te pasé del molino de gofio, que te pasé una que además aparece también en la foto de la casa promedio canaria. Esta. No. Ah, sí, sí, sí. Ahí me está Esta. sacando a mi bisabuelo. Ese. Ahí tienes el molino tienes tres fotos del molino de gofio, ¿vale? Sí, para hacer Ahí, trigo, no harina. sí, ahí tienes al lado el gofio. Eso sería gofio, básicamente. Lo que hacen es que meten el grano, como puedes ver dentro, y luego ves que tiene una hendidura, la piedra de arriba. Sí. Vale, pues si tienes la otra imagen que te pasé, que te la pasé para que lo vieran. Esta. Vale, ves que se le metía un palo, así es como hacían los guanches gofios, tal cual. Pues, o a veces tenían un esto de piedra que encajaban en esa hendidura, como un manillar de piedra, por así decirlo. Bueno, pues, perdón, hacían girar el molinillo ese, la piedra de arriba giraba, la de abajo quedaba fija y la de arriba giraba, y ahí era donde molían el trigo. Es como una harina, pero no es una harina al uso, porque además está hecho con variantes de trigo de aquí y a veces muchas veces lo más normal es que tengan varios tipos de trigo, de millo. Aquí al trigo lo llamamos, al maíz, perdón, lo llamamos millo, ¿vale? Entonces, ahí lo que hacen es que lo trituran y te crean como esa harina, pero esa harina tú le puedes echar miel, le puedes echar leche y te la comes con la misma. No es una harina de esta de panadería, es una harina, digamos, más comestible. O sea, tú esa Sí. harina le metes en un vaso de agua y le echas 2 cucharadas de esa harina, la disuelves un poco y te la puedes beber. Es un sabor Ujú. neutro, es un sabor muy característico, no sabría con qué comparártelo. Hay helados ya, chocolatinas, barras de proteínas que tienen sabor a gofio. Muchos dicen que es un gusto adquirido. Evidentemente tienes que asegurarte de el gofio, una, no pasarte con la cantidad y dos, tomarlo con mucha leche o mucha agua porque o sea, te ahogas, o sea, es súper claro, es como una harina, pero es una harina que no hace esa masa tan pegajosa o tan estirable. Una manera muy típica de comérsela es mezclarlo con harina, con leche, perdón, con plátano, miel, eso ya depende, y hace una especie de masa, pero que le puedes arrancar un cacho y comértelo así tal cual. También si haces un guiso de pescado o de carne, pero normalmente es de pescado, le echas ese guiso, le pica o mezclarlo con potajes, en fin, hay un montón es el típico ingrediente que lo puedes hacer de mil maneras, dulces o saladas. Pero ya te digo, en el desayuno, si tú en lugar de comer leche con galletas, te metes leche con gofio, ya te digo yo que si tú te metes un tazón de leche con gofio en el desayuno, tú no comes nada más en todo el día. O sea, es una cosa súper sana, natural y que eso da una energía que flipas. Entonces, eso por ejemplo es algo que se sigue consumiendo mucho porque es muy nutritivo, da mucha fuerza y es barato y está bueno. Ahí tienes pues ejemplos del arte aborigen, para que veas que, bueno, también tienen vasijas y demás que son muy características. Evidentemente las hacían a mano. Eso representa una idea, me parece que era de La Palma, si no recuerdo mal. Y bueno, en este caso, pues como te digo, es una deidad femenina, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, suelen estar relacionadas con la fertilidad y demás. Eh, Como puedes ver, pues normalmente trabajaban con el barro, etcétera. No tenían otros ingredientes y eran hechos a mano. No tenían como un torno, como se llame, ¿sabes? Era más o menos, por eso son, digamos, se ven como irregulares, ¿sabes? No son perfectas, sino que tienen esas, digamos, asimetrías y demás. Y nada, como decirte que los guanches, pues
como te digo, durante un tiempo pues no se preservó. Hubo algunos, digamos, durante la conquista que, pues lo típico, curas, humanistas, etcétera, que sí que se preocuparon por aprender y recolectar un poco, pues, información sobre los guanches y dejarla registrada, pero en general, pues se dedicaron más a absorberla y por lo tanto también un poco a borrarla y directamente, pues en otras épocas, donde digamos temían que ese sentimiento de, ¿no?, de indígena y demás pues floreciese y se pudieran crear turbas o, en fin, rebeliones, pues se decidió pues cortar por lo sano y sí hubo se prohibió hablar guanche, etcétera, etcétera. O sea, sí que hubo, y eso es una de las cosas que el independentismo canario pues utiliza como para decir que el español es un conquistador, que no sé qué, que no sé cuánto. Hoy en día eso, hay gente más vieja que sí que todavía sigue con ese rollo, pero sobre todo si ves la gente que hoy en día tiene problemas con los extranjeros o con los peninsulares es sobre todo por la gentrificación, porque aquí por el tema de la especulación inmobiliaria es imposible pillarte una casa. Somos de las regiones más pobres de España y sin embargo somos de las... Bueno, en todo el país está así, ¿vale? No te digo que sea exclusivo de Canarias, pero sí que somos una de las regiones donde es más caro adquirir una vivienda. Y encima, todo el mundo se metió a especular y claro, todo el mundo a reformar pisos y demás para hacerlos de Airbnb y claro, al final el canario no tiene dónde coño meterse. Entonces tiene más que ver con eso que con la identidad, ¿me entiendes? Y claro, como en todo este tipo de cuestiones siempre está el típico que aprovecha para meter su discurso y mete a lo mejor a los guanches ahí que los pobres pues no pintan mucho con Airbnb, ¿no? Pero ya sabes, el rollo este de estamos perdiendo la identidad, nos están robando la tierra, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que llegó a haber aquí, no sé si tú lo conocías o has oído hablar de él, el M. Payá. No, Nosotros tuvimos, pues tuvimos bueno, vamos a decir un intento de ETA, ¿vale? Que, bueno, se llamaba Movimiento por la Movimiento. M. Payá, que era Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago. Que es M. Payac, ¿vale? Se dice que Cubillo, que era eh, ¿cómo se dice? Su mayor exponente, su líder, esto pues, digamos, acabó exiliado, creo que en el norte de África. El tipo, pues evidentemente, tuvieron una serie eh, digamos, atentados, una serie de actos, de acciones que no llegaron a la repercusión de lo de ETA porque operaron durante no mucho tiempo. Y bueno, no sé si tú sabes que este, el mayor accidente, uno de los mayores accidentes, creo que fue el mayor accidente de la historia de la aviación, fue aquí en Los Rodeos, que fueron dos aviones cargados 747 cargados de turistas, ¿vale? Que estamos hablando de que cada uno puede llevar, no sé, 200, 300 personas en los años 70, por culpa de eh, un atentado de este tío, de Cubillo, pues tuvieron que cancelar eh, el aterrizaje o desviar el aterrizaje de un avión. Entonces, por culpa fue, o no sé si fue un atentado o una amenaza de bomba que hicieron estos tíos, se desviaron los aviones que te cuento en marzo de 1977 y chocaron en el aire y murieron casi 600 viajeros entre no veas. los aviones. Fue o sea, los tíos no tenían eh, medios y fueron capaces de provocar, no sé si sin quererlo, pero el mayor accidente de la historia, bueno, la mayor tragedia de la historia de la aviación, que salió incluso en Breaking Bad, en un capítulo de Breaking Bad,
el tío lo nombra, el Walter White, hablando para los... Sabes que él era profesor de instituto, ¿no? Pues en un capítulo, que hay un accidente de avión en ese capítulo, justo el tío sale hablando para los alumnos del instituto, creo que eran en el gimnasio, en las canchas de baloncesto, de este accidente. Y nombra el accidente, pues fue Cubillo el que lo provocó, por culpa de él. No es que él fuera a hacerlo, pero por culpa de lo que hizo, pues claro, se lo querían cargar y se tuvo que ir a Norte de África, por lo que tengo entendido. No sé si, sé que se piró, creo que era Norte de África, pero bueno, pues Cubillo es uno de estos a los que los independentistas de estos de pantomima, ¿no? Pues nombra a veces de manera romántica como Cubillo, ¿no? El que se levantó contra el colonialismo del siglo XX y todo el tema. Pero al final fue un tío que era un abogado o algo así, me parece que era, que provocó una tragedia que gente que no tenía nada que ver con... Y que encima son nuestra principal fuente de ingresos, porque ya me dirás tú de qué vamos a comer aquí, si eso podía haber acabado con el turismo, podía Sí, haber sido una vez. lo mismo está pasando en Mallorca y yo no lo entiendo. Porque si no hubiera turismo, los mallorquines se tendrían que ir a buscar trabajo a algún lado. No Sí, sé. sí, sí, sí. O sea, mira, yo te voy a decir una cosa, mi postura es turismo sí, y regulación, por supuesto, también, pero no hay por qué odiar, evidentemente. O sea, que Tourist Go Home, Fog Tourist y todo este tema que se ven pintadas cada 2 por 3 por todo el archipiélago, sobre todo en Tenerife, ¿no? Las islas más habitadas. Hay una agresividad en contra del turismo que es ni viva la pepa, ni tampoco esto, ¿me entiendes? Porque ya se ha hecho eco en televisiones inglesas que eso, que los canarios parece que odian a los ingleses, ¿no? Eh, y claro, muy mal mensaje. Otra cosa es que tú digas, por ejemplo, como en las Galápagos. Yo quería ir, estaba pensando ir, y en las Galápagos tú solo para poner un pie ahí y tienes que tener permiso y evidentemente tú no puedes, no te van a dar permiso de residencia ni de coña. Sí, Es muy en difícil. Mallorca hay una isla así también, La Cabrera. Hay que apuntarse a la lista para ir. ¿Hay algo así parecido en Canarias? Hasta donde yo sé, no. Pero te iba a decir que ahí, aparte de apuntarse, tienes que dar 100 euros para la reservación del archipiélago. Es decir, te cobran, aparte del billete y la estancia, 100 euros a modo de impuesto. Entonces, todo el que quiera ir ahí, Sí, tiene que pagar sus 100 euros. Y aquí sí que me parece. pareció escuchar que querían hacer algo parecido. Sí, allí es La Cabrera, es una reserva de buceo. Va mucha gente a bucear y hay que apuntarse a la lista, porque también va gente a pasear, porque no hay nada, no hay hoteles, no hay nada, está más o menos salvaje. Mm. Van con contados entre buceadores y curiosos. mmm, Pasan el número de la gente que quieren que ir. Aparte que el barco va por la mañana y vuelve por la tarde. Nadie nunca se queda a dormir allí. No se pernocta. Se va a pasar el día y por la tarde se va. En el mismo barco que te lleva te trae. Pues te La digo que Cabrera. aquí hay una cosa así que es en la Graciosa, pero es porque es un islote. Aunque bueno, ahora ya está considerada la octava isla, que sepas que ahora oficialmente somos 8 islas, no 7. Lo que pasa es que la gente sigue con lo de las 7 islas porque tradicionalmente la Graciosa, a ver, la Graciosa tiene, vamos a decir, un municipio que más bien es como una pequeña ciudad, una pequeña localidad, y andando sale de Fuerteventura y de Lanzarote eh, ferry cada día, y es verdad que es difícil, te puedes quedar, si, pero lo que tú dices, tienes que agendarlo con tiempo, organizarte, sabes Bien. que si vas allí simplemente de un día para otro, lo que vas a poder hacer, si tienes suerte, es engancharte al ferry, ir por ahí por la mañana, pero por la tarde te tienes que tirar, porque sí, no hay donde coño quedarse. Las pocas Claro. casas que hay de Airbnb están reservadas desde hace semanas. Pero eso es porque simplemente es imposible, aunque quieras masificarla, no puedes, ¿sabes? No es imposible. Eh, y bueno, eso antes pertenecía al archipiélago Chinijo, que era Isla de Lobos, La Graciosa, y no me acuerdo un par de días más, que eran islotes, ¿sabes? Que estaban al lado de Fuerteventura y Lanzarote, que son las que están más pegadas a Canarias, a África, perdón. Y era un grupo de islotes que hacían como un mini archipiélago, para entendernos, ¿no? Que le llamaban el archipiélago Chinijo. Ahora ya, Fuerteventura, La Graciosa,
ya pasó a formar parte del archipiélago canario como una isla más. Pero bueno, lo que te quería decir, para ir concluyendo, cuando tú me preguntas sobre, digamos, cuál es pues eso, el legado o el vestigio que ha dejado todo esto de la conquista y demás, pues las nuevas generaciones, como ya te digo, les preocupa más Minecraft, Roblox y lo que cualquier sitio de España y de Europa, ¿vale? Porque está muy globalizado y la identidad y demás se ha perdido. Además, con los nuevos currículos escolares, pues menos todavía se mencionarán a los guanches, pero de pasada y vamos. Y sí, sí, porque Cachamán es grande. Bueno, pero que poco más, ¿no? No ahondan en la cuestión y sobre todo no le dan valoraciones o connotaciones políticas, más que nada porque es cierto que nosotros somos una región de pleno derecho de España a día de hoy, somos tan importantes, bueno, con la ley en la mano me refiero, jurídicamente somos tan relevantes como puede ser Barcelona, Madrid o cualquier otra región. Claro, Estamos, claro. por eso que no somos una colonia al uso ni nada de esto. Es verdad que Canarias durante mucho tiempo fue un sitio un poco dejado de la mano de Dios. Es verdad que ya con el boom turístico pues empezaron a tal, pero a día de hoy, por ejemplo, Canarias es una de las regiones que más recibe ayudas de hecho, tenemos el IGIC, que es un IVA reducido por el hecho de ser región periférica. Y también hay mi hermano, por ejemplo, que es nacido aquí, bueno, mi hermano, cobra un plus por estar destinado aquí en el ejército, porque se entiende que estás en el culo del mundo. Entonces, aunque tengas residencia aquí, te dan un suplemento por insularidad. Y luego, evidentemente, hay muchas cosas durante el apagón a nosotros no nos afectó, que es una cosa buena. Pero sí es verdad que hay muchas cosas, digamos que sin la intervención del Estado español, pues no tendríamos las cosas como son. Somos de las regiones más pobres de España, eso sí, en muchos marcadores. También de las que tienen más fracaso escolar, de las que tienen más, pero aún así estamos dentro de los estándares de un país europeo. ¿Me entiendes? Aunque estemos a la cola, pero... Sí, Y sí, date sí. cuenta que es difícil que Canarias se permaneciese independiente mucho tiempo, porque Marruecos constantemente está dando por culo con las aguas, no, con las aguas territoriales, porque claro, estamos al lado. Y el tema es que, no sé si lo sabes, pero hace unos años Marruecos publicó una serie de mapas sobre, ¿no?, del país Marruecos y Sí. aparecían las Canarias como parte de Marruecos. Ups. Ay, se me fue el dedo, que se te fue 8 veces. Porque se te fue 7 veces. Uy, se me fue, Bueno, Tenerife. Uy, Anoide, yo creo que llevamos casi 2 horas y todavía vale, queda mucha tela que cortar, así que otro día hacemos una segunda parte o incluso una tercera, lo que haga falta, si te parece bien. vale. Sí, ¿Vale? ya podríamos andar más en episodios más concretos y tal, pero sí, pero vamos, sí. Eh, Básicamente yo lo único que quiero decir es que la mayoría de Canarias tiene claro que Coalición Canaria, ¿vale? Que son el partido más, así, fuera de PP y PSOE, el más importante aquí en Canarias, ¿no? De carácter nacionalista, por así decirlo. sí, No independentista, pero sí nacionalista. Que tenemos claro que si no estuviesen entidades superiores como el gobierno de España o la Unión Europea para vigilarles, vamos, nos mamarían, pero lo más grande. De hecho, todas estas ayudas europeas que han llegado, pues se han perdido por el camino y, en fin, habrán acabado posiblemente en los bolsillos de los políticos de aquí. Entonces, que, vamos, los políticos de aquí no nos inspiran mucha confianza, ¿vale? Que van con el rollito de como los ¿cómo catalanes, vas a porque confiar somos de aquí, en un político? de Ni, ningún lado, ni de- rumano, ni gitano. totalmente, totalmente de acuerdo, pero mira, para que veas una cosa, decían que estaban mirando de refilón y con miedo a la zona costera de Marruecos ¿no? Y de países ahí, pero sobre todo de Marruecos, porque decían Claro, que tenían unas características parecidas a Canarias, al menos sobre todo Fuerteventura y Gran Canaria, Tenerife no creo, pero que tenía miedo de decir, coño, se puede ir el tema del flujo turístico a esa zona. sí. Pues, ¿cuál es la sorpresa?
que muchos de los que tenían inversiones en propiedades turísticas en esa zona eran políticos de aquí de Coalición Canaria. Entonces estaban jugando en contra de lo nuestro, no tanto que van de tal. Pero bueno, eso ocurre en Cataluña y en cualquier lado. Pero vamos, que lo que te quiero decir que en general, en términos generales, hay de todo y hay gente que todavía ve a España como la metrópoli opresora y ocupante, pero que en general la gente no tiene esa... Vamos, que es como en cualquier otro lado, tío. Claro. Bueno, pues, tío, muchas gracias por la clase que nos has dado de Canarias. Yo espero que se me perdonen porque seguramente habré cometido... Sí, me la perdoné más, decirles que eso, que ya dije, ya advertí que yo no era experto, pero que lo intenté hacer lo más posible. Ya, pero coño, eres lo más importante, eres canario y lo has mamado, tío, o sea que... Por eso ya, pero bueno, que sí decir que intenté hacerlo lo mejor posible, que como lo que me equivoqué de que Añater era de Weimar y no de Adeje, pero bueno, salvo datos así, creo que más o menos lo he hecho lo mejor posible. Ha sido muy por encima, yo lo sé, porque el que sepa el tema me va a decir, yo paso por encima de todas las deidades canarias, paso por encima de todos los pueblos canarios, paso por encima de un montón de cosas, pero porque, claro, intenté hacer una cosa general, evidentemente, solo con la conquista daría para 3 programas, ¿me entiendes? 20 millones de años, son 20 millones de años, macho. Sí. No, hombre, claro. No nos vamos a poner a hacer un programa de cuántas plantas empezaron a crecer y demás. De los lagartos canarios, de los lagartos del país. De cuándo llegó el perenquén a las islas ni nada de eso. Pero, hombre, sí que te digo que hay bastante, podemos hacerlo luego ya en otros programas, centrándonos única y exclusivamente en Canarias, en la sociedad canaria, antes de la conquista, otro solo de la conquista, y luego ya, pues a lo mejor otro de la cultura canaria ahora, a día de hoy, más en profundidad. Pero sobre todo te digo que para hacer un recorrido en general, creo, espero, deseo, y si no, que me perdonen, que soy consciente de que me he saltado muchas cosas y me he podido equivocar en algo, pero en general es como más o menos se los he contado, ¿vale? Aunque falte algo, pero bueno, espero que les interese, que les haya gustado. Y nada, gracias a ti también por este ratito, que oye, que siempre viene bien. Venga, pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. El gran hermano te vigila, no puedes escapar. Tu mente ya no es tuya, te la van a robar. El futuro ya está escrito, no tienes voz. La verdad solo mentira y ya no queda Dios. No hay salida, no hay lugar donde correr. Si te atreves a pensar, te van a detener. Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que crees, porque el ojo que todo lo ve nunca te dejará en paz. Despierta ahora, el peligro está aquí. Si no actúas ya seremos su prisión. Ojo que todo lo ve, no hay espacio para ti. Una vida en la mentira sin salvación. Despierta ahora, el control está en marcha. El futuro es oscuro, pero aún hay tiempo. Ojo que todo lo ve, no te dejes atrapar. Esta guerra ya empezó y no podemos esperar más. Tu amor es traición, tu amistad un error. Te han enseñado a temer, a callar, a ser mejor. La pantalla te observa, la cámara te sigue. El partido manda, tu mente se persigue. Te han robado el alma, te han marcado sin piedad. Y lo peor de todo, ni siquiera sabes qué es la libertad. No te engañes, la historia no